Hola, bienvenidos a un video más. En este video hablaremos acerca de la Manus Iniecto. Este es un proyecto ordinario de la materia de Derecho Romano 2. Acompáñame. Hola, buenas noches. Mi nombre es Marisol Cobos Santos y curso la licenciatura en Derecho. En este video hablaremos acerca de la Manus Iniecto. La Manus Iniecto es un acontecimiento que pasó en Roma en la antigüedad, en el derecho antiguo. La Manus Iniecto lo vamos a comparar en el mundo actual con las leyes que rigen en la actualidad con las que regían antiguamente en esa época. La Manus Iniecto, o así decir, la apresión corporal, es que cuando el acreedor iba al juzgado para demandar al deudor por falta de pagos, allí el magistrado dictaba una sentencia que en esa época era la ley de la Manus Iniectio, que consistía en que como el deudor no pagó al acreedor, el acreedor se volvía, por así decir, propietario del deudor. Esto era la ley que dictaba en aquel entonces. Era la presión corporal que el acreedor tenía hacia el deudor. Esta ley se regía en la ley de las 12 tablas. Esa ley de las 12 tablas era la que estaba en vigor en el derecho antiguo, que nadie podía hacer o disponer que no fuera de esa ley, que era una de las más importantes de Roma y una de las más antiguas. Un ejemplo de este acontecimiento podría ser cuando una persona le presta dinero, pero como el deudor no tiene para pagarlo, nosotros vamos a un juzgado y en ese juzgado el magistrado nos dice esa ley. El acreedor, como ya mencioné, él va a disponer de los derechos del acreedor. Va a hacer y disponer lo que él quiera, lo que le parezca la gana. El acreedor no se puede negar a esto y el deudor tampoco, porque así lo estipula la ley. Esto se podía extinguir hasta que el deudor pague. Por lo tanto, si no paga, el acreedor siempre va a ser de su propiedad del deudor. Por así decir, podría ser su esclavo. Lo podría maltratar, lo podría extorsionar, lo podía amenazar, le podía hacer lo que él quiera. Lo tendría como un esclavo. Por eso nos estamos refiriendo a la antigüedad, a la actualidad. ¿Qué tiene que ver esto? Ya que, como ya mencioné y vuelvo a recalcar, en la antigüedad de Roma esto era una esclavitud, es lo que decía en la ley de las 12 tablas. Ya que en la actualidad esto es algo ilegal, algo ilícito, porque esa regla ya se prohibió y esa ley ya no existe en la actualidad. Pero como ya mencioné, esto se hace ilegalmente. Pero ¿cómo es que se hace ilegalmente? Existe un grupo de personas llamado crimen organizado. Este grupo de personas extrae sin la autorización a las demás personas, haciéndolos esclavos. Como bien sabemos, ahorita en México o en cualquier parte del mundo, la esclavitud está penado, ya que eso hace millones de años esa ley ya se extinguió. Ahorita en la actualidad la esclavitud ya no debe estar en vigor, pero como bien sabemos, hay muchas personas que hacen este tipo de cosas, como ya mencioné, fuera de la ley, algo que no está en la ley. Se refiere a la trata
el comercio o el tráfico de personas. Como bien podemos decir, es el tráfico o el comercio de personas, porque como un decir, yo soy un criminal y yo, así, si quiero, te digo, oye, te engaño, por así decir, y, y te llevo, aunque tú no quieras, aunque te estés arrebatando, yo te voy a llevar, porque es algo que está pasando. En México, la trata de personas es el crimen más buscado. Y por delante está el narcotráfico, que el narcotráfico tiene mucho que ver con esto, porque son de las mismas personas que se deshiló para armar el crimen organizado. La trata de personas no distingue sexo o edad o color de piel. Esto afecta a los más vulnerables, es decir, a las personas más necesitadas, porque hay personas, como bien sabemos, en México existe la pobreza extrema. Hace que personas se metan al crimen organizado, al narcotráfico. ¿Por qué quiero decir que tiene mucho que ver con el narcotráfico? Porque un decir, yo me metí al narcotráfico, pero yo ya no podía seguir esas ventas. A mí me tienen amenazado con matar a mis familiares o secuestrarme o matarme incluso a mí. Pero en ocasiones eso lo omiten y es cuando a ti te privan de tu voluntad propia y te llevan para ser esclavizado. En México actualmente esto afecta a las mujeres, ya que las secuestran para ser objeto sexual, es decir, las prostituyen. Las prostituyen en bares, en discotecas o en cualquier lugar de centros nocturnos, claro, fuera de su voluntad. Esto se podría decir por me agarraron y me privaron de mi libertad porque no pago una deuda, porque mi novio no paga una deuda, porque mi papá no paga una deuda. Esto hace que te secuestre o te priven de tu libertad, o bien así sin la nada deciden ellos secuestrarte, aunque no tengas nada que ver con el crimen organizado. Eso, como ya mencioné, no abarca edad, ni sexo, ni color. En México o en cualquier partes del mundo, a muchos niños menores de 3 años los secuestran para vender sus órganos. Esto es muy triste porque, como bien sabemos, lo están privando de su libertad y esto va en contra de los derechos humanos, porque bien como sabemos, los derechos humanos tenemos la libertad de hacer y disponer todo que esté en lo correcto, no hacer las cosas fuera de la ley. Esa es la libertad que se nos da. Pero estos crímenes organizados o trata de personas nos están embarcando a que esa nueva ley o esa ley que existió se introduzca en la actualidad de México, aunque bien sabemos que es ilegal. ¿Qué tiene que ver con la mano siniestro? Tiene que ver muchas cosas, porque como ya mencionamos, la mano siniestro te priva de toda tu libertad y te pone a disposición de otras personas fuera de tu voluntad. Pero ahorita en la actualidad eso, como ya mencionamos, no está penado. Ya la esclavitud aquí ya no puede ver, pero muchos lo hacen clandestinamente. Y cuando nos referimos clandestinamente, lo hacen de una forma muy fea, muy atroz para muchas personas. Y eso es como mexicanos nos afecta mucho, ya que los mismos crímenes organizados no miden las consecuencias de sus actos. Y esto es algo muy buscado en la actualidad, ya como ya mencionamos, se refieren o buscan a niños, que con los niños abusan sexualmente de ellos, o bien sus mismos órganos los venden. A ellos los tratan mayormente para eso, para quitarles sus órganos y revenderlos. Eso es algo muy triste que pasa en la actualidad de México.
O por si bien sabemos, hay muchas personas, incluso en las fronteras, cuando existe la migración, ahí existen grupos de gentes de crimen que te secuestran y te llevan a químicas de narcotráfico para que prueben contigo las drogas o te pongan a hacer sus cosechas que el mismo narcotráfico hace. Es allá cuando nos privan de nuestra libertad. El fin de este tema es la privación de la libertad que está fuera de la ley. Y es la comparación que tenemos con el antiguo derecho y el derecho antiguo y con el derecho actual, que sobre todo se basa en esclavitud, porque es algo que ya no debe pasar, porque todos tenemos la libertad de hacer y hacer lo que queramos. Nadie nos puede venir a explotar o hacer que hagamos cosas ilegalmente. Según la OIT, 12.300 millones de personas sufren situaciones laborales similares a la esclavitud, ya que no solo se refiere a la trata de personas, ya que hay personas de un nivel más alto que otros que se aprovechan de eso pagándoles un saldo mínimo fuera de lo que no se debe pagar un poco más. Pero como ven un nivel más bajo y a las personas les conviene eso, pues es ahí cuando existe la esclavitud, porque les hacen hacer cosas de más cuando ya no existe nada para que hagan debido al sueldo que les den. Espero que haya sido un poco de su agrado este tema y me haya explicado un poco más. A continuación, no, claro que no. No, sí, vamos No a es ir cierto, al por favor, juzgado. por Sí, favor, vamos a ir no, porque... no. Hola, buenas tardes, Cornelio, Julio, ¿qué se les ofrece hoy? Bueno, aquí tenemos un problema. Lo que pasa es que Julio Cornelio me debe la silla de 50 talentos. 50 talentos. Ok, entonces necesito para este procedimiento que tú me des tu declaración con el crédito y el objeto en cuestión. Por favor, dígame. Bueno, yo siendo el acreedor de Julio Cornelio, hace 2 meses le vendí mi silla en 50 talentos, lo cual él me dijo que me la iba a pagar en 2 meses más, que ya se me echó la fecha, y no las he podido pagar los 50 talentos. ¿Tu declaración, Julio, por favor? Yo soy Julio Cornelio y por favor, soy un deudor moroso y quiero que me traten con piedad, por favor. Ok, bueno, ahora necesito que actúes como lo aprendaste en su casa. Así. ¿Sí? ¿Él no puso resistencia? Sí. ¿Sí? Ok, entonces yo como magistrado declaro que te lo lleves 70 días a tu casa, donde lo pasarás 3 veces por el mercado, y si alguien se apiada de él y paga su deuda, será liberado, y si no, puedes matarlo o venderlo. Hasta luego. No, no.